Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos. Muchas gracias a quien está con nosotros aquí en la plataforma y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos a la tertulia académica de la Escuela Judicial Electoral, que el día de hoy tenemos una invitada de honor, es la doctora Adriana Traveval de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos va a hablar sobre el recurso de amparo electoral en España. Y antes de cederle la voz, voy a leer su síntesis curricular. La doctora Adriana Traveval es licenciada en Derecho por la Universidad Carlos II o tercero de Madrid. Tercero de Madrid, España. Perdón. Maestría de acceso a la profesión habilitante de la abogacía, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España, con mérito académico sobresaliente. Especialista en negociación, mediación y gestión de conflictos por la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en justicia constitucional y tutela de los derechos de la Universidad de Pisa. Es abogada letrada en ejercicio, profesora asociada del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora colaboradora, sustituta del Departamento de Derecho Político de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, coordinadora, secretaria académica del curso especialista de Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales de la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinadora, secretaria académica del Máster de Derechos Humanos con Perspectiva de Género y Paridad Político-Electoral de la Universidad Castilla-La Mancha y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ponente en distintos foros académicos de relevancia en la Universidad Castilla-La Mancha, Universidad Francisco de Vitoria, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Entre sus datos sobre artículos y colaboraciones editoriales, es autora del estudio Mujer y Constitución, pasado y presente, del contenido jurídico de igualdad de mujeres y hombres, publicado en 2018 en la revista jurídica Anuario, Parlamento y Constitución, el incidente de nulidad de actuaciones como mecanismo de la protección de los derechos fundamentales, una realidad o ficción. En la obra colectiva anual, la tutela dei diritti fundamentali, experiencia o confronto, publicado en 2019. Coordinadora de diversas obras colectivas como los derechos fundamentales, problemas de interpretación y garantías en perspectiva comparada e internacional, y miembro de proyectos de investigación finalizados o en curso como el proyecto Erasmus Opt-in o Enseñar la Constitución, Educar en Democracia, Ministerio de Educación, UNED. Muchísimas gracias, querida Adriana, por estar con nosotros. De verdad, te doy la más cordial bienvenida. Es un gran honor tenerte en esta tertulia. Y bueno, pues sin más te cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias a la doctora Ela Rubalcaba. El honor es mío y un verdadero placer porque bueno, esta invitación pues significa mucho para mí, que el tribunal me tenga en cuenta y bueno, siempre le digo a mi maestro, a Francisco Díaz Reborio, que se lo debo todo a él, pero bueno, sí que es cierto, ¿no?, que estas invitaciones que me llegan de manera más personal, pues siempre se lo agradezco a él y a estas personas tan amables en el tribunal, que bueno, que antes de comenzar teníamos unas palabras, ¿no? Yo le siento ya casi como mi familia, a pesar de que haya estado solo allá una vez, pero nuestro contacto casi ahora es diario y bueno, les agradezco muchísimo esta invitación. Y bueno, yo quisiera empezar, bueno, también agradeciéndoles a los asistentes que están allá, tanto en redes como en la plataforma, que dediquen este viernes a un tema, a escucharme a mí, ¿no? Bueno, aquí ya es tarde-noche, pero bueno, allá igualmente que dediquen este ratito a escucharme, pues es de agradecer. En un tema que, bueno, no quisiera ya decepcionarles desde un primer momento, ¿no? Porque si la mayoría de los que nos escuchan, imagino que son mexicanos, como me han comentado, allá su derecho electoral y la administración electoral a través de este honorable tribunal que me ha invitado en esta ocasión, pues es amplia, es profusa y nada en comparación con lo que tenemos en España. O sea, eso ya se lo adelanto, no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí que es verdad que, bueno, siempre se puede aprender de otras cosas, de otros ámbitos.
a nivel comparado siempre es bueno tener un estudio de cómo, aunque sea mínimamente, nos dedicamos aquí en España a proteger los derechos fundamentales de participación en asuntos públicos o el sufragio activo y pasivo de nuestro artículo 23 de la Constitución española. Entonces, bueno, esencialmente les hago esa premisa, ¿no? No esperen una explicación enorme, por así decirlo, ¿no? de lo que es nuestra tutela del amparo electoral, porque no es así. Pero sí que es verdad que está encuadrado en nuestro sistema de derecho de amparo con una especialidad muy básica y muy determinada, pero a la vez que contribuye a la protección general de nuestro sistema democrático. Y ya hace ya más de 40 años que nuestro sistema democrático funciona, ha demostrado ser una buena base garantista de nuestro sistema electoral. Entonces, bueno, partiendo de esta base, claro, cuando propuse este tema, me di cuenta de que explicar directamente lo que es el amparo electoral en España puede crear confusión al que lo oye si no ha estudiado previamente lo que es el contexto español de justicia constitucional y dentro de ese contexto la tutela de los derechos fundamentales a través de nuestro amparo, que ya les advierto no tiene mucho que ver con el amparo mexicano. Veremos que su inspiración es claramente el amparo mexicano, pero nuestros derroteros europeos nos han llevado a otra concepción del derecho de amparo que no tiene que ver con el amparo que ustedes conocen, por diversas cuestiones que ahora voy a mencionar. Entonces, como ven ustedes en la primera pantalla del PowerPoint, yo quería hacer una referencia esencialmente a por qué, en el caso español, existe un tribunal constitucional para la tutela de los derechos fundamentales y dentro de ese sistema de justicia constitucional, ¿qué dedicación especial refiere este tribunal? Para ello, antes de nada, quisiera hacer una pequeña diferenciación doctrinal que sí, merece una contradicción, no es una definición universal, pero sí que es necesario diferenciar entre cuando hablamos de justicia constitucional y jurisdicción constitucional. Es decir, justicia constitucional existe en cualquier sistema constitucional en el que existe una garantía de la Constitución, ¿no? Entonces, en ese aspecto es idéntica la justicia constitucional desde el punto de vista norteamericano, mexicano o español o italiano, ¿no? En el momento en el que existe una constitución hay una garantía constitucional y es un sistema de justicia constitucional. Distinto es, por lo menos desde la concepción europea, lo que es la jurisdicción constitucional, entendida como la exclusividad de un solo órgano que se dedica a la justicia constitucional. Claro, ya cuando hablo con los compañeros mexicanos me dicen, sí, bueno, aquí también es la jurisdicción constitucional del Poder Judicial. Pero bueno, para nosotros los europeos no es así. Para nosotros los europeos en México no existe una jurisdicción constitucional porque en nuestra mente jurisdicción constitucional hace referencia a un tribunal constitucional. No es el Poder Judicial, sino un solo órgano que es el Tribunal Constitucional. Entonces, partiendo de estas dos diferencias, quisiera hacer referencia a por qué un Tribunal Constitucional en Europa, que esto nos podría llevar horas y horas de lecciones. Brevemente, muy brevemente, quiero mencionarles solo la distinción, muy a grosso modo, mucho, en esto discúlpenme, pero bueno, la exposición apremia, la diferencia entre la concepción originaria creada en los Estados Unidos ya a través de su Constitución y de la Judicial Review, y en Europa a través de un sistema de justicia constitucional de carácter más concentrado. Fíjense ustedes, solo por hablar del origen muy limitadamente, en Estados Unidos, bueno, lo que fue entonces Estados Unidos, para aclararnos, en aquel momento el Parlamento inglés era el gran opresor. Cuando se crean los Estados Unidos, el colaborador de esa opresión había sido el rey, el monarca inglés y el gobierno.
Por lo tanto, el juez se presenta como un gran liberador, ¿no? Es por eso la razón de que exista una judicial review que recae de manera difusa en todos los tribunales, ¿no? En cierto sentido, como ocurre en México, ¿no? Es un control difuso que recae, ¿no?, la adecuación de las normas a la Constitución en todos los tribunales ordinarios. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en España? El rey, en este caso, es el gran opresor, pero es que el juez era el secuaz de ese opresor. Por lo tanto, cuando se intenta trasladar la concepción norteamericana de los Estados Unidos aquí en Europa, no se concibe dar ese gran poder al juez ordinario. Bien, por lo tanto, el juez ordinario se le descarta como controlador de la Constitución y como tutelador esencial de los derechos fundamentales. Esto puede estar desviándose del tema, pero es esencial para que ustedes vean cómo el amparo electoral acaba en su cúspide en un tribunal constitucional y no son los tribunales ordinarios quienes tienen esa última palabra. Bien, luego en las consultas podemos retomar esto si no ha quedado muy claro. Cuando el profesor Hans Kelsen y magistrado del Tribunal Constitucional Austriaco, el primero a nivel europeo, aunque ya había habido antecedentes sobre ello, configura la Constitución como una verdadera norma y la garantía esencial de esa Constitución no va a estar en un control difuso como pudiera ser la Judicial Review, sino en un control concentrado, un modelo de justicia constitucional en un órgano sui generis, llamado Tribunal Constitucional. ¿Cuál era su finalidad? Bien, pues afianzar la supremacía del Parlamento sobre esos jueces de los que desconfiábamos plenamente. ¿Qué pasa en España? La monarquía, está claro, es uno de los elementos a tener en cuenta, pero es que encima en nuestro caso, en España, pasamos de una monarquía, la Segunda República es la forma de apertura a las nuevas ideas como la de Hans Kelsen a través de nuestro Tribunal de Garantías Constitucionales, pero caemos en 40 años de dictadura. Ya no tenemos un rey, pero sí tenemos un dictador. Y, como ustedes pueden suponer, los jueces acataban directamente lo que el régimen dictatorial disponía. Entonces, claro, cuando caemos de nuevo en una democracia, seguimos no solo las doctrinas europeas, sino un afianzamiento de esa desconfianza al juez que durante 40 años de dictadura, más todas las monarquías previas, había sido el secuaz del opresor, tanto del monarca como del dictador. Por lo tanto, la única manera posible de garantizar el cumplimiento de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales es acogernos a un sistema concentrado de control de constitucionalidad, un tribunal constitucional. Y se descarta la posibilidad de que nuestros jueces ordinarios tutelen las disposiciones de la Constitución como última palabra, ¿no? Siempre va a ser una tutela subsidiaria, la del Tribunal Constitucional, pero la última palabra siempre la va a tener el Tribunal Constitucional. Bien, visto esto, claro, la concepción de Hans Kelsen fue crear un órgano dirigido principalmente a realizar un control de tipo abstracto, no sobre un caso concreto, sobre la constitucionalidad de las leyes, ¿no?, de la producción del poder legislativo. Bien, para eso se creó el Tribunal Constitucional y es así como lo acogemos en España, bajo esa concepción. Ahora bien, claro, ¿cómo se concibe un amparo desde el punto de vista de un control concreto, de un acto concreto, de un acto de poder? Porque al final es eso el derecho a amparo, ¿no? Una tutela sobre un acto concreto de poder público. Bien, en esto no pensó Hans Kelsen y la teoría de la justicia constitucional concentrada no piensa en eso. Por lo tanto, la tutela había sido una función que es asignada de manera ordinaria, no constitucional, a los jueces ordinarios. Pero cuando se concibe la justicia constitucional concentrado, decimos, bueno, ¿y entonces qué hacemos con los recursos de tutela de los derechos? Bien, que ya tenían un precedente, por supuesto, en México o, por supuesto, en referentes como pudiera ser Suiza
lo que hay por debajo de los tribunales de circuito, bueno, pues esos jueces sí tienen una duda constitucional, si bien ellos no pueden resolverla, no pueden declarar que existe una inconstitucionalidad de la norma, sí lo pueden preguntar al Tribunal Constitucional, ¿no? Por lo tanto, ya existe una hibridación de estos modelos y en el caso español que se ve claramente. Bien, visto esto, ¿cómo se tutelan hoy en día? Ya viendo los antecedentes, cómo está configurado en España la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, que tiene suma importancia en cuanto al amparo electoral, porque es precisamente el amparo electoral una especialidad dentro de este modelo. Por lo tanto, no podemos entender la especialidad si no entendemos la generalidad, ¿no? Nuestro artículo 53.2, bueno, lo tienen ahí escrito, no lo voy a reproducir. Esencialmente lo que dispone son dos vías de tutela concreta de los derechos fundamentales. Una tutela concreta que, les repito, está alejada del control de constitucionalidad. ¿Por qué? Que esto es normalmente cuando se explica a alguien que no es español, dice, o sea, que yo no puedo ir a través de un amparo a recurrir un acto normativo. No existe en España el amparo normativo, o sea, no existe un amparo frente a normas. No existe. Entonces, es una tutela concreta de actos siempre que no tengan un carácter normativo. Bien, ¿cómo se dispone esta tutela? Primero dice que deberá haber un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y segundo, un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante los tribunales ordinarios. Es decir, en primer lugar, se van a tener que crear procedimientos que sean rápidos, que sean preferentes ante los tribunales normales, ordinarios, de instancias o de apelaciones, ¿bien? Y subsidiariamente a estos procedimientos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Fíjense que aquí, bueno, yo siempre hablo de la confusión que puede crear a un mexicano, pero aquí quien crea confusión normalmente es cuando se lo explicas a un italiano o a un alemán. ¿Por qué? Porque el alemán tiene un amparo constitucional, no tiene un amparo ordinario en los tribunales ordinarios, y a un italiano porque no tiene ni siquiera un amparo constitucional. ¿Bien? ¿Qué hacemos los españoles? Pues como nos pasa siempre en la vida diaria, somos europeos, pero somos latinos. Entonces, se nos mezcla todo y es este caos a veces lo que nos crea cierta confusión a la hora de crear procedimientos de tutela de derechos. ¿Por qué? Porque si se fijan en el recurso de amparo del Tribunal Constitucional, es un modelo concentrado ante un solo órgano. Se recurre un acto de poder público que afecta a un derecho fundamental. Pero el amparo ordinario, que es esta vía preferente y sumaria, perdónenme, pero es un amparo difuso. Se parece mucho al mexicano. Tanto se parece que es de ahí de donde viene. Pero no es un amparo mexicano porque no es una protección frente a todo el ordenamiento jurídico. Pudiera parecerse al amparo mexicano originario, ¿no? Como dice Zamudio, es esa inspiración que cogen en nuestra Segunda República, en 1931, se basan en el amparo mexicano, pero es amparo mexicano originario, ¿no? Que era una tutela exclusivamente de derechos fundamentales y no una tutela muy amplia, que es la que tienen ustedes, ¿no? Como plenamente de todo el ordenamiento jurídico. Bien, ¿qué quiere decir este artículo? Esencialmente que de manera obligada deben convivir las dos jurisdicciones en la tutela de los derechos. Nos ofrece una pista, algo que nos guíe de manera concreta a saber qué es un procedimiento preferentemente y sumario, que es lo que sería el amparo ordinario ante un tribunal normal, de instancia, ¿no? Bueno, esencialmente significa que el legislador tiene que crear procedimientos en los que cuando vaya un ciudadano a reclamar la tutela de un derecho, se encuentre con procedimientos que tengan una preferencia sobre otro tipo de procedimientos ordinarios, otro tipo de especialidades, y sumario quiere decir que sean rápidos, que se acorten los plazos si es necesario y se tenga en cuenta a la hora de dictar las resoluciones pertinentes. Bien, esto sería nuestro amparo ordinario. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, como les he ido mencionando, adelantando, nuestra Constitución de 1931, que es la que viene antes de la dictadura, se basaba esencialmente en lo que era el amparo mexicano, pero con notables diferencias, ¿no? Una notable diferencia, esencialmente ya se la ha comentado, pero quisiera hacer hincapié en el hecho de que esta concepción que luego trasladamos a nuestra Constitución de 1978 es la que se configura como un recurso de amparo constitucional siempre de manera extraordinaria y subsidiaria. Vamos a ver cómo se lo explico para que quede claro. Los tribunales ordinarios tutelan los derechos fundamentales, ya sea a través de procedimientos que cumplan con estas características de preferencia y sumariedad o a través de procedimientos específicos que también tenemos, como son el habeas corpus o el habeas data, ¿bien? O procedimientos específicos, por ejemplo, para tutelar en los juzgados civiles el derecho al honor o a la intimidad o a la protección de datos. Hay procedimientos específicos y hay procedimientos generales de amparo ordinario para tutelar los derechos fundamentales en los tribunales ordinarios. Pero siempre cabe la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, que es lo que nosotros en España conocemos como realmente recurso de amparo constitucional. Bien, todos estos antecedentes surgen de la Constitución de 1931 y esta, a su vez, del amparo mexicano, aunque luego lo hemos desvirtuado de una manera casi irreconocible. Pero ciertamente hay algo de lo que quiero llamarles la atención. A pesar de que existan estos procedimientos, muchas veces a la hora de explicarlo en nuestras lecciones puede resultar un tanto contradictorio, porque en nuestra legislación procesal constitucional han de saber que la Constitución tiene una aplicabilidad directa. Es decir, si vas a un tribunal ordinario, tú puedes ir aludiendo a un derecho fundamental, a una vulneración del derecho fundamental, y el juez puede interpretar la Constitución. Hay una libertad de interpretación. Por tanto, si hay una libertad, ¿para qué necesito un procedimiento especial? Bien, pues esencialmente se hizo por cubrir una necesidad de garantía subjetiva. Es decir, hay un acto concreto que tiene que tutelarse. Y esa tutela debe ser preeminentemente la que ofrezca un tribunal normal, un tribunal ordinario, no un tribunal constitucional. Entonces, el constituyente español lo tiene muy claro. Quienes tutelan los derechos fundamentales son los tribunales ordinarios. Pero el amparo constitucional ofrece una garantía objetiva, es decir, una garantía en defensa del orden constitucional más allá del acto concreto. Si bien mi compañera y amiga que actualmente trabaja en el Tribunal Electoral, Wendy Jarquín, me diría, no, no es así, porque el Tribunal Constitucional, el amparo constitucional, siempre ha tenido una naturaleza subjetiva y no objetiva, ¿no? Es decir, un tratamiento concreto de tutela ordinaria. Pero ciertamente la concepción original no es esa, sino una garantía objetiva, y más aún desde el año 2007, en el que se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, bueno, para entendernos es nuestro Código Procesal Constitucional, aludiendo al hecho de que solo a partir de ahora el acceso al Tribunal Constitucional siempre será cuando se acredite trascendencia constitucional. Por lo tanto, es sumamente objetivo la entrada al Tribunal Constitucional y se ve muy limitada. Bueno, les he puesto aquí un cuadro resumen. Aquí ya vamos a meternos en materia concreta porque lo vamos a ver aquí en el procedimiento contencioso electoral. Aquí en la flecha, digo, no se ve bien. Como procedimiento especial. Este, a muy grosso modo, es cómo se tutelan los derechos fundamentales en España. Tenemos 5 órdenes, más un supuesto especial: el orden civil, el orden penal, contencioso administrativo para el tratamiento de todas las cuestiones que tengan que ver con la administración del Estado, laboral, cuestiones derivadas de cualquier relación laboral, el penal no merece explicación, y el civil, cualquier solución jurídica que se ofrezca en una relación entre particulares o sujetos privados. Bien, en el orden civil existe un procedimiento preferente y sumario, dando cumplimiento a ese artículo 53.2,
con carácter preferente y sumario. Existe un procedimiento de tutela de derechos fundamentales y luego procedimientos especiales, como les decía, pues el derecho a rectificación o el de honor, intimidad o, en este caso, que ahora lo voy a mencionar, precisamente frente al censo electoral. Ahí vemos un primer supuesto que luego voy a mencionar. En el orden penal no existe un procedimiento de amparo ordinario, pero sí existen procedimientos específicos como el habeas corpus. Y en el orden contencioso administrativo, que es en este en el que quiero detenerme, porque es en este orden jurisdiccional, cuando yo me refiero a órdenes, es que ciertamente, discúlpenme mi ignorancia sobre los procedimientos ordinarios en México, tengo una ligera idea, pero bueno, para que ustedes hagan una idea, cuando yo digo orden son órdenes de procedimientos que van avanzando de instancias en apelaciones para luego casaciones ante el Tribunal Supremo, ¿no? Y depende de dónde venga la relación o el conflicto jurídico, se acudirá a un orden u otro, ¿no? Por lo tanto, en el orden contencioso administrativo, que son todas aquellas relaciones con el Estado, es donde se resuelven los conflictos que surgen con la Administración. Y es aquí, en este orden, por eso toda la explicación previa, donde se van a resolver los problemas electorales. Nosotros no tenemos un tribunal electoral, ¿bien? Nosotros tenemos una administración electoral que depende esencialmente de nuestro Congreso de los Diputados, ¿no? Del Parlamento. Y es una administración, por lo tanto, que genera actos administrativos del Estado. Por lo tanto, cualquier conflicto que tengamos con el Estado se va a resolver primeramente en este orden y luego en el Tribunal Constitucional. Pero os vamos a ver que solo en dos supuestos, ¿bien? Pues este es el panorama de tutela en España y por hacer mención al amparo constitucional español para que vean ustedes dónde se sitúa nuestro amparo constitucional electoral. Bien, les he explicado un poco, muy por encima, porque fíjense ustedes lo complicado que me resulta cuando nosotros a nuestros alumnos en la universidad dedicamos varios meses a la explicación que estoy dando hoy. Por lo tanto, disculpen si resulta un poco apresurada o faltan datos al respecto, pero bueno, creo que puede entenderse. Visto que son los tribunales ordinarios los que tienen la primera palabra, el amparo constitucional, como les digo, es un amparo muy limitado. Solo cuando exista una verdadera trascendencia constitucional, es decir, un interés porque exista una nueva doctrina a interpretar, porque exista contradicciones entre los tribunales inferiores, solo en ese momento entra el Tribunal Constitucional a través del amparo constitucional. Por lo tanto, es un amparo extraordinario. Es un amparo subsidiario. Hay que agotar todos los medios de defensa posibles previos para poder acudir al Tribunal Constitucional. Y siempre tiene que tratarse de una lesión subjetiva, concreta y efectiva. Y además, esto que suene también parecer mal a otros ciudadanos fuera de España, nuestro amparo constitucional, al igual que la vía preferente y sumaria en los tribunales ordinarios, está limitada a unos derechos fundamentales en concreto, que son aquellos que se disponen entre el artículo 14 y 29, bueno, más el 30.2, que es la objeción de conciencia. Bueno, si ustedes ven la Constitución española van a ver que realmente el núcleo esencial de derechos está cubierto. Pero hay otras cuestiones, como por ejemplo el derecho a una vivienda digna, que queda fuera de esos derechos, ¿no? Cuestiones polémicas, ¿no? La amplitud de protección de derechos fundamentales, como es en México, no tiene nada que ver con la restricción que existe en España. Esto se daría para otra tertulia y otro debate, ¿no? Vamos a dejarlo aparte, ¿no? Sobre qué puede ser más efectivo o qué no puede ser más efectivo. Pero el caso es que aquí en España se regula así. Bien. ¿En qué consiste este amparo constitucional? ¿Qué objeto tiene? Ya lo hemos dicho, es un acto de poder público, como es en México, aunque bueno, ya se viene asemejando a lo que es las autoridades que son análogas a un poder público o los sujetos privados a través de una lesión indirecta. Es decir, nosotros conflicto privado, ¿no? Entre dos particulares acudimos a los tribunales ordinarios y es el Poder Judicial quien no me solventa ese conflicto de derechos fundamentales. A través de la vulneración de un poder público, que es el Poder Judicial, también puedo llegar al amparo constitucional. Esto
genera tres tipos de amparo. ¿Bien? Un amparo parlamentario, un amparo ejecutivo administrativo y un amparo judicial. Ustedes me dirán, pero es que antes nos ha dicho que no existe un amparo frente a actos normativos. No, no existe. No, o sea, no podemos acudir al recurso de amparo diciendo esta ley es inconstitucional. O se me está vulnerando porque no está ajustada a la Constitución. No, para eso en España tenemos otros mecanismos. Otros mecanismos en los que además los ciudadanos no tenemos palabra, ¿no? Son mecanismos, un recurso de inconstitucionalidad en los que los actores son actores políticos, no son actores ciudadanos. Bien, el recurso de amparo parlamentario está pensado para aquellos que son parlamentarios, es decir, a mí ni me va ni me viene, ¿no? Si yo fuera diputada sí que me interesaría este recurso. ¿Por qué? Porque se prevé frente a actos del Poder Legislativo pero sin valor de ley. Es decir, por ejemplo, imagínense ustedes en una sesión parlamentaria, que yo soy del grupo parlamentario del Partido Popular y no me aceptan una enmienda o una moción, ¿no? Bueno, o no quieren admitirme mi toma de acta como diputada, en vez de prestando juramento, pues promesa, imagínense, ¿no? Son actos parlamentarios pero que no tienen valor de ley. Pero yo como diputada tengo recurso de amparo parlamentario. Pero los más comunes, los que ocupan el 99,5% de los recursos de amparo, son de carácter ejecutivo y judicial. Actos de la Administración o actos del Poder Judicial. Y es más, yo diría, porque casi exclusivamente el amparo ejecutivo administrativo siempre se transforma en un amparo judicial o mixto, porque como antes de acudir al amparo constitucional tengo que pasar por los jueces ordinarios, siempre se va a transformar en una vulneración del Poder Judicial. No sé si ha quedado esto claro, si no luego podemos resolverlo en dudas. ¿Quién tiene la legitimación, el poder de disposición de acudir al amparo constitucional? Pues toda persona natural, física, ciudadanos, pero también las personas jurídicas, empresas, por ejemplo, que invoquen un interés legítimo y que siempre hayan sido parte en el procedimiento previo ante el tribunal ordinario. ¿Bien? También se prevé la posibilidad de que el defensor del pueblo se persone y el Ministerio Fiscal o Ministerio Público, también llamado, que es el defensor del interés público en España, también se persona en este tipo de procedimientos y presenta alegaciones, si bien no son vinculantes para el juez. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, cuando voy al amparo constitucional tengo que hacer una invocación formal del derecho, es decir, yo se lo he dicho al juez de primera instancia, se lo he dicho al juez de apelación y no me lo ha resuelto. Y por la misma razón tengo que agotar todas esas vías, sumado al hecho de acreditar una trascendencia constitucional. Bien, visto el panorama general de lo que es el recurso de amparo, de lo que es un tribunal constitucional bajo la concepción española, surge el recurso de amparo electoral. ¿Por qué tenemos un recurso de amparo electoral? Bueno, su existencia responde básicamente, como les digo, veníamos de una dictadura y la necesidad de afianzar de manera concreta la participación política resultaba esencial, ¿no? Por lo tanto, se dispone en la Constitución y en la legislación de desarrollo, tanto en el Código Procesal Constitucional como en nuestra Ley de Régimen Electoral, que es la que regula todo el proceso electoral y todas las incidencias que se pueden dar en un proceso electoral, se deriva de ello un sistema electoral muy completo, la verdad, basado en dos grandes principios. En primer lugar, se crea una administración electoral. Como yo les he dicho, no tenemos un tribunal electoral, pero sí una administración electoral. Está constituida de manera independiente, no depende de ningún poder, si bien está adscrita al Congreso de los Diputados, y formalmente se compone de juntas electorales. ¿Bien? Luego voy a dar una pequeña definición de junta electoral. En segundo lugar, una configuración de un sistema de control jurisdiccional de los actos electorales basado en dos pilares esenciales. En primer lugar, el recurso contencioso electoral. Lo hemos visto antes, ¿no? En ese cuadro que les disponía de los procedimientos y órdenes,
en ese orden contencioso administrativo un procedimiento específico para controlar los actos en procesos electorales, pero no solo controles específicos, sino de manera general todo lo que ocurre en un proceso electoral. Y de manera subsidiaria y muy específica el recurso de amparo electoral. Bien, les he dicho, para que ustedes se sitúen, porque van a decir, bueno, entonces esto de las juntas electorales, ¿qué consiste? Bueno, las juntas electorales más bien es una materia que tratan los administrativistas, no un constitucionalista, porque es una materia más puramente administrativa, pero bueno, les ofrezco una visión un poco general. Son órganos de la administración electoral, por lo tanto son órganos de Estado, ¿no?, constituidos en distintos niveles territoriales. Nosotros, como ustedes ya sabrán, nosotros no somos un Estado federal, pero sí somos un Estado de carácter regional. Nos dividimos en 17 comunidades autónomas, no de carácter federal, pero sí de un tanto carácter regional, ¿no?, con una autonomía específica. Bien, cuando se producen elecciones en distintos periodos, elecciones municipales y autonómicas, bueno, por así decirlo, aunque no es exactamente lo mismo, serían municipales, ¿no?, un ayuntamiento, una comarca, una región, y autonómica sería como el Estado federal en su caso, y luego tenemos las elecciones nacionales del Estado general, elecciones generales. Bien, en cada una de estas Junta Electoral Central. Es un órgano permanente y que tiene su sede en el Congreso de Diputados en Madrid. Esencialmente, bueno, les comento algunas de las funciones que tiene, pero bueno, supervisa todos los actos del resto de juntas, supervisa los escrutinios, unifica criterios interpretativos de las juntas, resuelve quejas, reclamaciones o recursos. Por ejemplo, vela por el cumplimiento de normas relativas a las cuentas y gastos electorales por los candidatos, corrige las infracciones que se producen en el proceso electoral, en fin, todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, que seguro que si me están escuchando trabajadores del tribunal sabrán mucho mejor que yo. Esta Junta está compuesta por 8 vocales magistrados de nuestro Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el órgano supremo de la jurisdicción ordinaria, separado del Tribunal Constitucional, que está fuera de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, para que ustedes lo entiendan. Más luego 5 vocales catedráticos de Derecho o Ciencias Políticas, ¿no? Bueno, cualquiera diría que 8 y 5, 13, pues puede dar mala suerte. No sé si allí el 13 también da mala suerte. Aquí en España es el número de la mala suerte. No sé si eso da buena suerte o mala suerte para un proceso electoral y que sean ellos los que tengan la última palabra en la administración, pero bueno, así es, ¿no? Son 13 miembros, carácter impar para resolver cualquier tipo de cuestión. Bien, pasando ya a lo que es el amparo electoral, claro, tenía que definir lo que era una junta porque si no, no tenía mucho sentido la explicación. Realmente, el recurso de amparo electoral es el más puro amparo que tenemos en España. ¿Por qué? Porque obedece a una tutela rápida y eficaz de una vulneración de un poder público. Bien, ¿por qué rápida y eficaz? Porque su especialidad frente al amparo que les he explicado antes, en el que no me he detenido, pero si lo han podido ver en la diapositiva, hablamos de plazos de 3 meses, 20 días, 30 días para poder recurrir. Aquí vamos a hablar de periodos muy cortos. Bien. Entonces, es un verdadero amparo. Por eso, realmente podemos estar orgullosos de él. Si bien no se da más que en periodos electorales o preelectorales, por lo tanto, tampoco tiene mucha incidencia, ¿no? Y, bueno, pues no sé si tenemos la suerte o no, porque quizá no se tutele de manera muy, no sé, muy llamativa, pero lo cierto es que nuestras incidencias electorales son pocas y no merece una mayor administración o una mayor juridificación del amparo electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿podemos estar orgullosos? No lo sé, la verdad, pues lo dejamos para el debate luego. Bueno, ¿dónde se regula?
También es una especialidad, les digo, que el resto de amparos que les he comentado, el amparo constitucional, judicial, parlamentario o administrativo, se regula en nuestro Código Procesal Electoral, Ley Orgánica Tribunal Constitucional, pero en este caso no viene en esa ley. Es un recurso de amparo constitucional que viene en la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que es del año 1985, para que se hagan ustedes una idea, nuestra Constitución es del 78, pues es relativamente reciente después de la Constitución. Sin embargo, tampoco dice mucho. Si ustedes se van a los dos artículos que esencialmente lo regulan, el artículo 49 y 114, no aclara mucho. Por lo tanto, hubo que hacer un acuerdo en el año 2000, a través del Pleno del Tribunal Constitucional, para establecer una serie de normas de tramitación que aclarasen un poco ciertos aspectos que no quedaban claros. Bien, ¿qué ámbito y qué actos impugnables son propios del amparo electoral? Bien, cuando hablamos de recurso de amparo electoral, viene limitado a actos solo en elecciones en las que supongan un sufragio universal y directo, es decir, no hay otras elecciones pues para órganos de administración de otro tipo, por ejemplo, pues cualquier tipo de elección que no sea derivada de la soberanía popular, por así decirlo, ¿no? Son las elecciones al Parlamento español, a los parlamentos autonómicos y a las concejalías o ayuntamientos municipales, no para otro tipo de elecciones, ¿vale? Está limitada a ese aspecto. ¿Cuáles son los actos susceptibles de control mediante el amparo? Porque no todo acto o mecanismo electoral es susceptible de control. Ahí viene lo controvertido a lo mejor para un mexicano, en el que tiene una protección muy amplia de todo lo que tiene que ver desde el inicio hasta la finalización del proceso electoral. Nosotros no, lo tenemos muy limitado. ¿A qué está limitado? Principalmente a la proclamación de candidaturas y proclamación de electos. Pero antes de eso, ¿quiere eso decir que en España no se fiscalizan el resto de actos electorales? Sí, sí, lo que pasa es que tienen otras vías, pero no el amparo constitucional electoral. Por eso es importante diferenciar ante qué tipo de acto y de proceso electoral estamos. Bien, yo se los he dividido, bueno, esto es una división un poco propia y, bueno, acogiéndome a distintos autores doctrinales, pero no la cojan como universal. Yo los he dividido entre aquellos actos con un mecanismo específico de impugnación, que son los que vamos a ver ahora, aquellos que van a través de una vía de recurso contencioso electoral, ¿no?, en el orden contencioso, y de manera subsidiaria ante el Tribunal Constitucional, que son 2 actos, nada más. Pero luego tenemos actos que, sin un mecanismo específico y expreso, como estos 2 que vamos a mencionar, sí que influyen de manera determinante en el proceso electoral. Y por lo tanto, como influyen en el resultado electoral, por la vía de la proclamación de electos, también se puede aludir a esto. Aquí es donde viene el problema en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la hora de amparar los procesos electorales. ¿Por qué? Porque me dice de primeras que yo solo tengo 2 actos: proclamación de candidaturas y proclamación de electos. Pero esto realmente abre la puerta a otro tipo de actos que influyan en el resultado electoral, ¿no? Ahí está la discusión, ahora lo mencionaré, sobre el escrutinio, ¿no?, que al final es siempre el escrutinio lo que genera más problemas, ¿no? Bueno, pues lo estamos viendo ahora, ¿no?, en Estados Unidos, y como en México me consta que han tenido a veces disensiones en ese sentido, ¿no? El escrutinio siempre es el gran problema básico de un proceso electoral. Lo que pasa es que nuestro amparo electoral dice que el escrutinio no es un acto fiscalizable, pero al final sí lo es. ¿Por qué? Porque si es determinante, ahora luego les voy a poner alguna sentencia para que lo vean, si es determinante del resultado, sí se puede fiscalizar a través de este amparo electoral. En tercer lugar, hay actos que, sin un mecanismo específico y además no determinantes del proceso final electoral, no es que queden en el aire y en España no los protejamos, sino que tienen otras vías posibles ante los tribunales ordinarios, pero lo que pasa es que no podrán llegar al Tribunal Constitucional.
Y por último, una especialidad muy curiosa en España, que son aquellos actos del proceso electoral que sí tienen un mecanismo específico, pero no generan un perjuicio real en las elecciones y, por lo tanto, tampoco tienen la vía al acceso a través de estos mecanismos especiales de amparo electoral. Y es exclusivamente uno, que es la reclamación de inscripción censal. Es decir, a veces ocurre, llegas todo con tu ilusión, la papeleta el día de las elecciones, vas a tu mesa electoral y ves que tu nombre no está. O ves que tu nombre es incorrecto. O bien que te han puesto en un municipio en el que no te corresponde votar. Bien, pues en ese caso está claro que es un acto que influye en el proceso electoral, pero no en el resultado final, ¿no? Sino que es un error que se puede subsanar, pero en este caso no vamos al tribunal administrativo, que les he dicho antes que era el que lo resolvía todo, sino a un juez de primera instancia. Un juez de primera instancia es un juez civil. Consideran que es un tema civil porque afecta a un ciudadano de manera particular. Miren ustedes, ¿por qué? No se sabe. No se sabe. En teoría se podría dar una explicación, pero bueno, la realidad es que no tiene mucho sentido. El sentido sería que fuese el juez administrativo, pero bueno, es una especialidad en el proceso electoral. Bien, vamos ya para terminar con estos dos procedimientos únicos que son los dos actos del proceso electoral que pueden acudir al Tribunal Constitucional. En primer lugar, el recurso de amparo electoral contra proclamación de candidaturas de partidos y candidatos, el artículo 49. ¿Qué es lo que se recurre? Aquellos acuerdos de las juntas sobre la proclamación de un candidato o de una candidatura y que no ha obtenido una respuesta a través del recurso contencioso electoral. Bien, ¿qué es lo que se cuestiona? Simplemente el acto de aceptación o rechazo de la Junta. En España se presentan candidatos, candidaturas y necesitan pasar primero un filtro de avales. La cuestión de los avales ha generado mucha jurisprudencia de amparos electorales, es decir, para que un partido pueda presentarse a las elecciones tiene que tener la firma de un mínimo de avales de los ciudadanos con firma válida para presentarse a las elecciones si es que no han obtenido representación en las anteriores elecciones. Por ejemplo, eso es una barrera de acceso a una candidatura, necesitan tener ciertos requisitos, la capacidad de sufragio pasivo en España, por ejemplo, en las elecciones generales está vetada solo a ciudadanos españoles. Entonces, bueno, si hay algún problema de tramitación de la ciudadanía, en fin, todas estas cuestiones pueden generar problemas de proclamación de candidaturas. Bien, aquí les pongo el ejemplo, por ejemplo, en el año 2000, frente a un acuerdo de la Junta para exigir la candidatura en castellano. ¿Ves? Otra barrera para acceder a la proclamación de la candidatura. Pues nos decía la ley de régimen electoral que esa candidatura siempre tiene que ir en el idioma castellano. Se dirán, bueno, claro, se presume. Les recuerdo que aquí en España no solo se habla castellano, sino que hay regiones autonómicas, como en Cataluña, en las que se habla catalán, en el País Vasco se habla euskera, o en Galicia gallego, o en Valencia el valenciano. Por lo tanto, tenemos varios idiomas cooficiales en España, además del castellano, si bien el castellano es la lengua principal y la del Estado, la oficial. Por lo tanto, las candidaturas tienen que presentarse en tiempo y forma en castellano. ¿Qué pasó aquí? Pues fíjense, para que ustedes vean la cuestión de que si acudimos a través de este amparo, no puede tratarse de una cuestión de forma, ¿no? Sino que realmente se trata de la aceptación y rechazo. Y estas dos sentencias, que como ven son 48 y 49, se pusieron a la par, son dos formularios para acceder a la proclamación de la candidatura. En uno de los casos se subsana, es decir, se da plazo para que presenten el formulario también en castellano, pero en el otro no se subsana. ¿Qué pasó en la primera? Se desestimó el amparo. ¿Por qué? Porque decía el Tribunal Constitucional, si usted ha subsanado la forma, por lo tanto no es un acto invalidante y por lo tanto no supone una aceptación o rechazo. ¿Por qué? Porque ya le habían aceptado.
O sea, los recurrentes recurrían diciendo, es que yo quiero presentar mi candidatura en catalán. Pero al final habían accedido y la habían presentado también en castellano. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional les dice, bueno, si ya se ha subsanado, no existe ningún problema, por lo tanto yo no tengo que entrar. Ahora bien, en el segundo caso no se subsanó. Como no se subsanó, ahí el Tribunal Constitucional sí que entró a valorar la necesidad de que, en ese caso, la proclamación debía haberse metido por un formulario en castellano. Eso es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, pues bueno, la necesidad de que figurara la sigla del partido por ser una federación de partidos. En ese caso, el Tribunal Constitucional dijo que era una cuestión de forma, por lo tanto, no afectaba a la aceptación o rechazo de la Junta. O en 2011, la constitucionalidad de la exigencia de avales, como les he mencionado antes, y la necesidad de dar plazo para su subsanación. ¿Qué pasó? Bueno, en 2011, que casi todas coinciden con periodos electorales, como ven, en 2011 fue las elecciones, bueno, fue una elección, sí, ganó el Partido Popular. Bueno, ¿qué pasó aquí? Que recientemente se había modificado la ley para exigir estos avales, por lo tanto la jurisprudencia fue muy profusa en el año 2011. ¿Por qué? Porque decían que podía resultar inconstitucional exigir que un partido que no hubiera tenido representación constase, pues creo que son 50.000 firmas, dependiendo de la circunscripción donde presentes el partido, no lo sé, lo desconozco, pero bueno, sí suelen ser 50.000 firmas o 25.000 firmas de ciudadanos que avalen que ese partido se presente a las elecciones. Entonces, muchos partidos recurrieron al Tribunal Constitucional este requisito porque obviamente no obtuvieron las firmas necesarias. El Tribunal Constitucional en esta sentencia resuelve que es plenamente constitucional poner requisitos de acceso a la posibilidad de presentar candidaturas. Es una sentencia muy interesante, pero sí que es verdad que dice que no tanto la necesidad de que se presenten avales, sino como que si yo no he tenido tiempo o se me ha olvidado presentar una de las firmas a pesar de que yo las tenga, tengo que dar un plazo de subsanación a ese partido para que presente bien su candidatura. Entonces sí que habría una vulneración constitucional. Espero haberme explicado, pero bueno, veo el tiempo y no quiero... Bueno, si se están preguntando quiénes son estos señores, imagino que a este le conocerán, lo habrán visto más en la televisión, a nivel extranjero, es nuestro presidente del gobierno, pero bueno, les he puesto los que fueron candidatos en las últimas elecciones, a mi izquierda, a su izquierda también, Pedro Sánchez, bueno, Casado, que es de partido derecha, Albert Rivera, centro derecha, Pablo Iglesias, social comunista, y Abascal, que es lo que se llama la extrema derecha, bueno, el partido de Vox. Estos fueron los candidatos a las elecciones generales, las últimas elecciones. Y el segundo recurso de amparo electoral es aquel que se da contra la proclamación de electos. El primer amparo es una fase inicial del proceso electoral, este ya es una fase final, y cuando ya tengo que proclamar electos una vez se han celebrado las elecciones. Las juntas son las que proclaman a los electos después de verificar el escrutinio y el Tribunal Constitucional interpreta que en este sentido no es un mecanismo para depurar los resultados. Cuidado con esto, para eso está la Junta, no el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no va a revisar, ¿no?, que los escrutinios se hayan hecho bien, no van a contabilizar los votos, no van a resolver quejas de escrutinio. Para eso está la Junta Electoral, no el Tribunal Constitucional. ¿Bien? En este sentido, ten en cuenta que nosotros no tenemos un Tribunal Electoral, por lo tanto el Tribunal Constitucional no se asemeja al Tribunal Electoral de México. Esto, al final creo que de esta exposición de una hora, y creo que es lo que quiero que se queden en mente, ¿no?, que nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos mecanismos específicos de protección, pero una protección muy limitada. Es decir, sí que admite las irregularidades, este amparo frente a irregularidades que afecten al resultado final, pero no a errores o irregularidades que no afecten a la proclamación. Por ejemplo, en 2012, la sentencia que les pongo, se alude a una improcedencia de una nueva convocatoria electoral
al existir garantías estadísticas sólidas para concluir que el cómputo de los votos controvertidos no es determinante del resultado final de la elección. Esto es algo complicado de entender, pero a su vez sencillo, si uno se repara a verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, puede haber errores en el escrutinio que son fiscalizables, pero para acudir al amparo electoral y para que yo le dé una sentencia favorable, tiene que usted que acreditarme que ese error puede anular la elección de ese candidato. ¿Bien? A ese elector, ¿bien? Al electo, el candidato electo, ¿no? Entonces, es muy relevante, ¿no? En esta sentencia, si no recuerdo mal, lo que se cuestionaba es la necesidad de que en una de las mesas electorales, creo que fuera de un municipio gallego, se dejaran de contabilizar aquellos votos que eran electores no residentes en el municipio, pero que tenían derecho a votar por correo. Pero entonces quien remitió esa bolsa de correo, por voto de correo, lo hizo a la Junta en vez de al consulado, que era la normativa anterior, ¿no? Por residentes no legales en otros residentes no legales, digo yo, residentes en otros países, pero que tienen la posibilidad de votar en sus municipios de origen, tienen que hacerlo por correo, y anteriormente la normativa debía ser transmitido a través del consulado. Ahora ya no sé, hay una especie de pasaje directo hacia las juntas electorales, ¿no? Entonces se hizo mal porque el encargado en aquel momento pues no se dio cuenta de que había cambiado la normativa, ¿no? Y esto es lo que se discute. ¿Qué se discute en este procedimiento? Pues que realmente esos votos, lejos de que pudiera ser un error o no, es una cuestión que el Tribunal Ordinario resuelve, pero el Tribunal Constitucional no tiene nada que entrar porque estadísticamente esos votos, una vez que se han abierto, no influían en el resultado final del candidato electo, porque además nuestro sistema proporcional de asignación de escaños en el Parlamento determinaba que, a pesar de contar con esos votos, no haría una variación en la elección de ese diputado, ¿no? Bueno, pues esto es esencialmente lo que consiste en estos dos amparos. Procedimiento. Bueno, la especialidad esencial es que no prevé un procedimiento de admisión, a diferencia de otro tipo de amparos, en el que sí que hay una fase previa de admisión. Son procedimientos muy rápidos, por lo tanto no pasan por fase de admisión, si bien la sentencia al final te dice si se inadmite sin pasar a analizar otras cuestiones, como el ejemplo que les he dicho. Por lo tanto, no existe esa fase, pero en la realidad sí que llega a ser una fase de admisión. Bien, bueno, ¿qué tienen que saber más? Pues tiene un carácter a esto. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya sabrán, el Tribunal Electoral, por ejemplo, en México, cuando hay elecciones, pues hay una carga importante de trabajo porque se generan muchos conflictos, ¿no? Por lo tanto, aquí nos pasa igual, aunque sea de manera muy limitada nuestro objeto de amparo electoral, aún así hay conflictos que resolver y tienen que resolverse muy rápido porque el proceso electoral no para, ¿no? Sigue. Entonces, hay que resolverlo rápido. Los legitimados siempre son aquellos que son protagonistas del proceso electoral, ni terceros, agentes sociales o políticos pueden acudir a través de este recurso de amparo, que no sean los protagonistas como los candidatos o los electos, ni los electores, ¿no? Aquellos que votamos no podemos decir, bueno, es que yo creo que aquí ha habido un error en el escrutinio o esta candidatura debería haberse aceptado. No, usted es votante y punto. ¿Es usted el que se presenta a las elecciones? No, pues entonces no puede acudir a través de este amparo a denunciarlo. Plazos importantes. Si antes les he dicho que necesito 20 días, 30 días para presentar un amparo constitucional normal, en este caso, para el de candidatura solo son 2 días a partir de la notificación de la resolución judicial del Tribunal
ordinario, y en el de electos ya, como bueno, tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Ya se han celebrado las elecciones, pues también es breve, pero un poco más, ¿no? De tiempo, 3 días, y la tramitación es un poco más extensa, se la pongo ahí. En el caso pues es 1 día y la resolución en 3, con traslado al Ministerio Fiscal para que haga las alegaciones oportunas, y en el segundo caso 2 días para hacer alegaciones al Ministerio Fiscal y 10 días solo para dictar sentencia. Y a diferencia de otros procedimientos de los que el Tribunal Constitucional dicta sentencia cuando les parece bien, en este caso sí se cumple. Sí se cumple porque efectivamente se pierde el objeto. Si yo tengo un candidato que tiene que proclamarse y las elecciones son dentro de 30 días, obviamente si yo resuelvo ese recurso de amparo cuando ya se han celebrado las elecciones, ese candidato no se ha podido presentar, no tiene sentido ese recurso de amparo. Por lo tanto, en este caso, el Tribunal Constitucional Español hace sus deberes, cosa extraña en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, para resolver un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley del aborto, llevan 10 años para dictar sentencia. Pero en este caso sí que hacen su trabajo. Bueno, esto siento haber sido rápida, en fin, es complicado explicar esto en un rato. Les dejo, bueno, alguna cuestión, debate, si no tienen alguna pregunta en concreto. Si les pregunto, les resulta escaso el mecanismo de amparo español, sobre la particularidad del amparo español, es decir, de manera general, cuándo perdimos el rumbo mexicano, también de forma tertulia, o bueno, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué es mejor, un tribunal electoral, 2 tribunales constitucionales, en fin, cómo se configura en México, si creen que aquí en España deberíamos adoptar lo mismo? Y bueno, pues agradecerles su atención, espero haber sido clara en mi exposición y de nuevo, gracias al Tribunal Electoral por darme esta oportunidad. Doctora. Muchas gracias, querida Adriana. La verdad es que es sumamente interesante cómo funciona el amparo electoral allá en España. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas. Está Laura Vázquez. Laura, ¿quieres hacer tu pregunta a la doctora, por favor? Sí, claro que sí, doctora. Adelante. Una de ellas es, ¿cuáles son los medios de impugnación a través de los cuales se pueden impugnar diversos actos a los contemplados en el recurso de amparo? ¿Medios de impugnación, perdón? Sí, medios de impugnación a través de los cuales se pueden impugnar diversos actos a los contemplados en el recurso de amparo. Bien, bueno, pues Laura, vamos a ver, la cuestión, bueno, esencialmente, como yo les he comentado antes en la presentación, tiene que meterse en la cabeza esta cuestión. En España no hay un amparo para cualquier tipo de acto de poder público, sino es un acto que deviene de, esencialmente, de una vulneración de los 3 poderes del Estado. Entonces, actos puede haber muchos, si es la pregunta que me realiza, de manera concreta. Tenemos procedimientos específicos, como el habeas corpus, entiendo muy parecido, ¿no? Frente a la privación de libertad para la disposición judicial del detenido. Bueno, eso es un acto de amparo propio, específico, pero que no es un amparo, no es un habeas corpus. Pero luego puede haber actos, por ejemplo, esto es lo que, bueno, tengo entendido, porque sí que he leído al respecto, por ejemplo, que en el amparo mexicano también es frente a un poder público, pero se está abriendo la mano a la concepción de la vulneración por particulares, ¿bien? Haciendo una analogía entre el poder público y un particular que en realidad tenga un poder análogo a una autoridad. Aquí es mucho más abierta la concepción. Por ejemplo, usted me pregunta, ¿qué tipo de actos en la vía civil? Pues bueno, imagínese que, bueno, aquí se ha dado, no se lo imagine, se lo digo así. Bueno, en las asociaciones, por ejemplo, las asociaciones es un derecho constitucional, el derecho de asociación. ¿Qué pasa? Que hay asociaciones que por tradición histórica siempre han sido asociaciones en las que solo podían participar los hombres, ¿no?
puramente por una tradición histórica en la que antes las mujeres no podían participar. Bien, ¿qué ocurre? Pues que muchas mujeres que han deseado participar de esas asociaciones, ¿qué ocurre? Pues que aluden al derecho a la igualdad. Eso es un debate que bueno, podríamos tener, pero a lo que nos interesa aquí, que es la cuestión procesal. Claro, es una vulneración, si es que estimamos que hay una vulneración al derecho a la igualdad, entre particulares. Por lo tanto, ¿cuál es el acto? Que usted lo que me pregunta. El acto es un acto vulnerador, presuntamente, del derecho a la igualdad, pero ¿quién lo vulnera? Un particular. ¿Qué se hace? Se acude a los tribunales civiles, porque son dos particulares, y el tribunal civil ordinario resuelve si hay una afectación del derecho a la igualdad. Si ese juez no resuelve, ya tenemos una vulneración indirecta. No es un sujeto particular, sino un juez, un poder público. Esto sucede en todos los órdenes. Por ejemplo, si a usted le despiden de una empresa, ¿por qué? Porque, bueno, si estoy con el tema de la mujer, pero bueno, claro, como en mis últimas líneas de investigación son sobre la mujer, pues bueno, pero imagínense que le despiden por estar embarazada, ¿no? Eso aquí en España es un despido nulo, porque se entiende que es un despido discriminatorio. Pero la empresa es un particular, es un privado, no es el Estado. Otra cosa sería que fuera yo contratada del Estado. Es un particular frente a otro particular que es el trabajador. Pero hay una vulneración de derecho fundamental que lo resuelve el juez laboral. ¿Bien? Es un acto a tutelar. ¿Qué pasa? Que si el juez laboral no lo tutela correctamente, ¿bien?, ya es el juez quien está vulnerando el derecho fundamental. A través del sistema de apelaciones podríamos llegar a un tribunal de apelación laboral y al Tribunal Supremo, si se diera el caso, y solo subsidiariamente al amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, actos, cabe casi todo, siempre que sea vulnerador el poder público, pero ya les digo, no exclusivamente el poder público, porque los particulares también vulneran derechos fundamentales. Lo que pasa es que en España indirectamente se entiende que quien no ha restaurado el derecho fundamental es el Poder Judicial, que es un poder público. No sé si iba por ahí la pregunta. ¿Sí? Sí, doctora. Y tengo otra. En dado caso que este recurso de amparo no fuera favorable para alguno de los promoventes, ¿existe alguna otra instancia con algún recurso o algún otro medio de impugnación? Sí, vamos a ver, se lo ponía yo en el cuadro, no sé si lo han visto, bueno, por no ponerlo otra vez. En el cuadro había una última instancia que pone ahí, TDH, bueno, ese es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Bien? España está adherida al Convenio de Roma de 1950 y el Convenio de Roma tiene previsto la instauración de un Tribunal Europeo. No les diría que es exactamente igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ciertamente la vinculación de las sentencias es distinta, pero sí que da lugar a controles de convencionalidad, bueno, lo que ustedes llaman controles de convencionalidad, nosotros lo llamamos así, pero bueno, son los mismos efectos. Y sí que existe un recurso directo. ¿Qué es lo que pasa en España? Yo para hacerle un apunte. Como les he dicho antes, el amparo constitucional está limitado a ciertos derechos, del 14 al 29. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en España? Que hay derechos que no pueden llegar al Tribunal Constitucional, por lo tanto pasan directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre que se den los requisitos de acceso al tribunal. Es una vulneración prevista en el convenio europeo, siempre que se haga una demanda conforme a la forma que dispone el convenio. En fin, entonces sí, existen otros medios de impugnación además del Tribunal Constitucional. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. A usted. Perfecto. Reina Gloria Jiménez, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, doctora. Adelante, por favor. Gracias. Antes que nada, doctora Adriana, le felicito por tan excelente ponencia y por el aprendizaje aprendido. Quiero expresar que a través de este medio, pues ahora que nos vemos, que no ha sido nada fácil, quiero hacerle el siguiente supuesto.
Si bien es cierto, en el amparo es importante para la defensa de los derechos humanos, hay procesos de violación a los mismos de acuerdo a su esfera jurídica. Sin embargo, sería interesante saber qué puede aportar un sistema mexicano, un sistema español a un sistema mexicano. Y después de todo esto, ya previamente expuesto, si los mecanismos de protección son suficientes para darle una verdadera justicia al gobernado, en la materia electoral evidentemente, y qué tan eficientes han sido este resultado. Bueno, de la primera pregunta, no me arriesgo yo a decir nada que pueda aportar el sistema español al sistema mexicano. Fíjese que yo, la presentación, la he hecho más bien pensando al contrario, que puede aportar el sistema mexicano al español. Si es que hay algo que puedan aportarse, ¿no? Desde el punto de vista, porque como les he explicado, nuestro sistema de protección electoral, comparado con el sistema mexicano, es muy limitado. Por lo tanto, ¿qué podemos aportar nosotros al mexicano, ¿no? Más bien la cuestión sería saber si es que al sistema mexicano le sobran cosas. No sé, ese podría ser el debate, ¿no? Más bien al contrario, ¿no? Si quizá el sistema mexicano peca de exceso de tutela, ¿no? Sería el debate. No estoy diciendo que sea así, pero creo que el debate debería formularse más bien al contrario, para lo cual me reconozco incapacitada para responder a ello, más que nada porque para eso tendría que saber a ciencia cierta y conocer muy bien en qué consisten todos los procesos de control que realiza el Tribunal Electoral de México, ¿no? Entonces, bueno, hablar sin conocimiento de causa es solo de personas ignorantes, ¿no? Yo no voy a hacerlo. Pero me consta que la protección que se hace es muy amplia. También hay otro factor a tener en cuenta. Nuestro sistema es un sistema parlamentario, no es un sistema presidencialista. Y esto también hay que tenerlo muy en cuenta en la reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros no elegimos al presidente del gobierno. Por lo tanto, las elecciones en este sentido pueden generar menos conflictos en un país, en un estado parlamentario, que en un estado presidencialista, como estamos viendo ahora recientemente con Estados Unidos. Nuestro sistema, al ser un sistema parlamentario, los ciudadanos españoles, las elecciones se limitan a elegir una conformación de un parlamento. Pero es el Parlamento quien elige al presidente del gobierno, conformando sus mayorías. Y los ciudadanos no tenemos ninguna palabra en eso. O sea, es decir, esto es algo que además a los propios españoles les cuesta, porque muchos españoles creen que vivimos en un estado presidencialista. Claro, ¿por qué? Porque ¿quién es el que se presenta y va de campaña electoral? Pues estos señores que les he puesto. Son los que van a los debates. Y entonces uno dice, pues voy a votar a Pedro Sánchez. No vas a votar a Pedro Sánchez, vas a votar a una lista cerrada, ¿no?, de un partido político que, si obtiene la suficiente mayoría, podrá conformar la mayoría necesaria para acceder al Ejecutivo. Por lo tanto, esto también, más que cuestionarnos si el sistema de control español es mejor o peor que el mexicano, es que incluso podemos estar hablando de que hay muchas cosas que no son comparables, porque la elección de un presidente conlleva otra serie de consecuencias y, a mi modo de ver, un mayor control necesario que la conformación de un parlamento. Por lo tanto, entiendo que en México haya un mayor control en ese sentido. Bien. Y la segunda pregunta sobre si resulta o puede resultar escaso el sistema español o qué efectos ha tenido a lo largo de estos 40 años los profesores y la doctrina en general. Bueno, yo soy relativamente joven, o sea, yo ya nací en democracia, entonces, bueno, siempre mi testimonio es referencial. Yo ya nací en democracia española, pero aludiendo a mis mayores que vivieron por lo menos
parte de su juventud, porque ya si no ya hablamos de gente muy, muy mayor o que ya desgraciadamente no está, ¿no? Esta semana perdimos a Jimeno Sendra, un autor constitucionalista, procesal constitucionalista español magnífico, pues fíjese, ya hay autoridades que van desgraciadamente falleciendo, ¿no? Pero bueno, preguntando a aquellos que pudieron vivir esa transición, todos coinciden en que nuestro mecanismo ha sido muy eficaz. Y son las mismas personas que critican otros sistemas como puede ser el amparo no electoral, ¿no? Un amparo caótico. ¿Por qué? Porque queremos ser mexicanos sin serlo, queremos ser alemanes sin serlo. Entonces, es un amparo caótico y que genera muchas injusticias procesalmente hablando. ¿Por qué? Porque el tribunal ordinario no se conciencia de que es el primer garante de los derechos fundamentales, cuestión que en México sí sucede. Un juez mexicano sabe que es protector del derecho fundamental, lo sabe y dirige su función a ello. Aquí en España no. No, de hecho usted va a un tribunal de instancia aquí en España y le dice, se me ha vulnerado el derecho fundamental tal. Me dice, sí, pues yo lo voy a tener en cuenta. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión legal que hay que resolver? No es la cuestión legal, es que la cuestión fundamental es que se está vulnerando el derecho fundamental. ¿Por qué? Porque el juez ordinario piensa, bueno, para eso está el Tribunal Constitucional. Es que no está, porque como nuestro amparo constitucional es subsidiario, no llega tu asunto al Tribunal Constitucional. De hecho, para que te admitan un amparo constitucional, tienes que rezar a las 1000 vírgenes. No llega. Por lo tanto, si el Tribunal Ordinario no se conciencia de que es el protector del derecho fundamental y al Tribunal Constitucional no se puede acceder, evidentemente hay una carencia procesal de tutela de los derechos fundamentales. Pero no en el sentido electoral. Ahí creo, y me uno a estas opiniones, es un sistema muy completo y muy adaptado a las necesidades electorales españolas. Espero haberle respondido bien. Muy amable, doctora. Gracias por lo aprendido. Me ponen muchas preguntas, doctora, pero bueno, lo que usted me diga. Saraí González, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok, buenas tardes, doctora. Aquí la cuestión que usted mencionaba era la parte de la participación de los catedráticos en ciencias políticas. Es algo muy interesante a mi punto de ver, porque en México, particularmente hablando en los procedimientos y en el juicio de amparo, estas opiniones o estas disertaciones por parte de los académicos son la última instancia que se toma como fuente para poder tomar una determinación judicial, y es interesante el hecho de que en España se tome este tipo de medidas para poder complementar y resolver una cuestión de amparo o un procedimiento. Bueno, a ver, no se tienen en cuenta. Yo lo que les he explicado es que en España las decisiones sobre los procesos electorales pasan una fase previa que son a través de las juntas electorales. Las juntas electorales no son órganos judiciales. Cuidado con esto, no es un órgano judicial, es un órgano de carácter administrativo. Bien, entonces como órgano administrativo, en muchas ocasiones, como puede ser el Tribunal de Cuentas u otro tipo de órganos que no son judiciales estrictamente, pueden estar conformados por juristas de reconocido prestigio como catedráticos o en ciencias políticas o derecho. Pero en el momento en el que entramos ya en la fase judicial, o sea, estaríamos en la fase administrativa, en la que sí se tienen en cuenta estos profesionales, en el momento en el que entramos en la fase judicial son solo jueces. Jueces además de carrera funcionarial. En España tienes que hacer una oposición de muchos años, una escuela judicial para poder ser juez, ¿vale? Entonces, en esa fase previa sí. Pero, por ejemplo, sí que es cierto que, por ejemplo, en nuestro Tribunal Constitucional, ahí sí. Pero bueno, entendemos que el Tribunal Constitucional no es un órgano de la jurisdicción. Ejerce funciones jurisdiccionales porque juzga y hace ejecutar lo juzgado, pero está fuera del Poder Judicial. Y en el Tribunal Constitucional sí pueden ser
jueces de carrera, haber sido jueces de tribunales ordinarios, pero también puede haber catedráticos o incluso abogados, ¿no? Siempre que cumplan con una carrera de más de 15 años y un prestigio reconocido. Pero solo puede ser en el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, o en órganos de carácter administrativo como la Junta Electoral. Bien, entonces es curioso, pero cuidado porque su opinión es solo en fases previas, no judiciales. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, doctora. A usted. Perfecto. Abraham Cambranis, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Sí, doctora, muchísimas gracias. Adriana, muchísimo, es mucho gusto. Hola, Abraham, has sido alumno nuestro, ¿verdad? Sí, claro, estuve el año pasado, estuvimos por allá en la especialidad. Sí, me sonaba tu nombre, sí. Sí, qué gusto saludarla. Oye, Igualmente. quisiera saber si se han presentado algunos asuntos por violencia política de género, sometidos a la jurisdicción del amparo electoral y cómo han sido resueltos, cuál ha sido el tratamiento que se ha dado a estos asuntos. Pues mira, la respuesta es muy rápido, no. No, nunca hemos tenido. La violencia política de género es un concepto que nosotros hemos importado, pero sencillamente para hacer un estudio doctrinal del asunto. Pero ciertamente aquí en España no existe el concepto de violencia política de género porque no se da. Puede haber exclusiones, pero tampoco... No, o sea, jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este sentido, no. Pudiera haber afectaciones al derecho de la igualdad por otras cuestiones, por cuestiones lingüísticas, quizá por cuestiones de raza. Bueno, sí, pudiera haber algo, pero por cuestiones de género no. Es verdad, no estoy diciendo que no haya carencias, carencias de representación política femenina en España, todavía las hay. Cada vez menos, por ejemplo, en las últimas elecciones casi creo que el 49% del Parlamento son mujeres y a nivel del Ejecutivo es la primera vez en la historia de la democracia española, 40 años, desde el 78, que los ministerios están repartidos por igual, hay tantos hombres como mujeres. A nivel autonómico se lo ponía, creo que se me ha olvidado comentarles la última foto que había en de electos, dirán ustedes, ¿y estos dos quiénes son? Bueno, uno era el presidente del gobierno y la otra mujer es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, para hacerles una semejanza, pues es la capitalidad de España, es la región más importante a nivel administrativo del poder del Estado en España. Por lo tanto, fíjense, y es una mujer. Y bueno, les ponía esa foto porque bueno, ustedes no estarán tanto al tanto de las noticias españolas, pero durante estos últimos meses con la pandemia están todo el día discutiendo entre ellos dos. Y les ponía ese ejemplo porque es la presidenta Isabel Ayuso, por si quieren buscarla, da una guerra absoluta al Estado central. Teniendo la razón en muchos aspectos y, bueno, aquí la prensa le dice, pone en su lugar al presidente del gobierno, porque es una mujer con muchísimo carácter, ahora se está oponiendo a la armonización fiscal porque hay regiones en España que pagan más impuestos y hay otros que pagan menos y hay algunas regiones que lo que quieren es armonizar los impuestos, ¿no? Y que todos no paguemos menos, sino que todos paguemos más. Y la señora Ayuso, que bueno, ciertamente es de carácter muy liberal, Isabel Ayuso, pues dice que ella siempre va a apostar por la bajada de impuestos y que el presidente del gobierno no le va a venir a decir a ella lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, ¿cómo se puede figurar? La verdad es que la representación política femenina en España ha aumentado de manera exponencial en las últimas elecciones y procesos electorales y no tenemos procesos de violencia política. Simplemente tenemos cuestiones de carencias porque la mujer no se anima a presentarse, pero no porque no pueda o no la dejen, ¿bien? Sino porque vamos avanzando, ¿no? Cada vez, pero bueno, esto va a ir a más. Por ejemplo, en las bases judiciales, si usted mira al Tribunal Supremo,
es la primera vez hace un mes que se nombra una presidenta de sala del Tribunal Supremo. Pero si usted se va a cualquier juzgado de al lado de su casa, van a ver que casi todos son mujeres. Eso quiere decir que dentro de 20 años las que estén arriba, la mayoría van a ser mujeres. Por lo tanto, es una nota característica, ¿no?, de que estamos en el avance, y eso también se nota en la natalidad española, que también está empezando a ser un problema. Dicen muchos que precisamente por la inserción de la mujer en el mercado laboral, y tenemos una de las edades más altas de maternidad a nivel mundial. Creo que somos la segunda más alta, con una media de 31 años para ser madre. Entonces creo que solo nos está por delante de nosotros Suiza. Entonces eso también denota que la mujer cada vez participa más y retrasa la maternidad en este sentido. Así que bueno, pues siento no poder discutir de eso, pero no se dan antecedentes aquí en España. Muchas gracias, Adriana. Saludos. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Ahora Diego Landa. Adelante, Diego, ¿quieres hacer tus preguntas? Diego, ¿estás ahí? Bueno, las leo yo. Me pide que se lo apoyo. Ok, Diego. Dice, buenos días, mis preguntas son las siguientes. En el sistema jurídico español ya existe la justicia digital, firma electrónica o su equivalente, concretamente en el amparo electoral. Y cuando se publica una norma electoral, el Tribunal Constitucional está obligado a hacer un estudio a priori de la constitucionalidad de dicha norma. Solicito mi apoyo. Y por último dice, cuando un asunto llega a la última instancia en materia electoral, ¿existe competencia de la Corte Europea de Derechos Humanos como ente internacional para proteger el derecho humano electoral afectado? Muy bien. Bueno, respecto a la justicia electrónica, no sé exactamente a qué se refiere. Yo le puedo comentar cómo funciona aquí el sistema de impartición y de reparto de notificación de resoluciones judiciales. Nosotros tenemos un doble sistema para los operadores jurídicos que actuamos fuera de la sede judicial, es decir, operadores jurídicos como abogados y procuradores, abogado letrado. El procurador aquí es una figura difícil de explicar, porque cuando yo tengo un cliente me cuesta justificar lo que hace un procurador, porque cuando se lo cuento, algunas veces se lo cuento a los acusantes mexicanos y me dicen, pero si eso es lo que hace mi becario en el despacho. Bueno, vamos a ver, un procurador aquí es el que representa procesalmente al justiciable, pero ¿qué es lo que hace? Es el que envía la demanda, recibe las notificaciones y acude al juzgado en nombre de esa persona. Sí, nosotros tenemos una profesión para eso, sí se paga, es colegiación obligatoria y además en la mayoría de procesos en España se necesita procurador. Bien, el procurador es el que notifica las cuestiones. ¿Y por qué venía esta cuestión? Porque el sistema que utiliza de notificación se llama LexNet. LexNet es un sistema de administración electrónica, justicia electrónica, y es la forma de comunicarnos a través de este medio electrónico con la justicia. Y cuando se dicta una sentencia se comunica vía LexNet. Pero luego los operadores jurídicos vía órgano judicial tienen otro sistema que se llama sistema electrónico Minerva. El Minerva, al que los restos de los mortales que no formamos parte de los órganos judiciales no tenemos acceso, es una base de datos judiciales muy extensa vía comunicación interna con todos los juzgados españoles. También es a través del sistema, por ejemplo, si usted en un procedimiento judicial quiere embargar los bienes de una persona, claro, por protección de datos yo no conozco las propiedades de ese señor, ¿no? Pero a través de Minerva, a través de una subaplicación de Minerva, punto neutro, el juez le da una teclita y le sale toda la información de esa persona. Vehículos, propiedades, pensiones, si está casado, si está divorciado, si ha cobrado de movimientos en sus cuentas bancarias. Es alucinante. Lo único malo es que te dan información de un año a vista, por lo tanto muchas veces es ineficaz. Pero en cuanto al contenido, estupendo, ¿no? Aplicación punto neutro Minerva.
no sé si iba por ahí la pregunta. Respecto al examen de la constitucionalidad de la norma. Claro, como yo les explicaba, los tribunales ordinarios no controlan las constitucionalidades de la norma. Es una función exclusiva del Tribunal Constitucional. Claro, ¿qué pasa? Que imagínense un recurso de amparo, es decir, un acto concreto del poder público en el que el problema no es que el acto sea inconstitucional, sino que el acto puede ser constitucional, pero que se base en la aplicación de una norma que puede ser inconstitucional. Claro, ustedes lo tienen sencillo porque el amparo, como es un amparo para la protección del ordenamiento jurídico, a través de ese mismo amparo se resuelve esta cuestión. Nosotros no. ¿Qué ocurre en este caso? Que cuando llega al Tribunal Constitucional este amparo, el Tribunal Constitucional dice, doble vía. En un procedimiento te voy a resolver la vulneración de este acto y en otro procedimiento voy a resolver si la normativa en la que se basa ese acto es constitucional. Es lo que se llama el procedimiento de autocuestión. El Tribunal Constitucional se autopregunta a sí mismo si esa norma que se está aplicando se puede considerar inconstitucional. Eso por un lado, a través del recurso de amparo. Pero, por ejemplo, un tribunal ordinario que tiene que resolver un conflicto que no sea a través de un recurso de amparo y a la hora de resolver ese conflicto dice, sí, pero es que yo necesito aplicar esta norma y a la hora de aplicarla me doy cuenta de que puede ser inconstitucional. Se lo mencionaba antes. ¿Qué es lo que pasa? Cuestiono al Tribunal Constitucional que la norma que tengo que usar puede ser inconstitucional. Entonces, como siempre, de lo que se trata es de que el tribunal no puede hacer nada, el tribunal ordinario. Siempre tiene que ser el Tribunal Constitucional quien resuelva esta cuestión, ya sea a través de la cuestión de inconstitucionalidad o si es vía amparo, a través de una autocuestión de inconstitucionalidad. ¿Bien? Y, en tercer lugar, respecto a la posible impugnación, bueno, es básicamente lo que les he dicho a su compañera, la primera que me ha preguntado. Siempre existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, el amparo electoral no es distinto que otro amparo, porque al final es una afectación del derecho de sufragio pasivo. Sufragio pasivo como la capacidad que tiene una persona para presentarse a unas elecciones y ser elegido. O bien, derivado de ello, una afectación del derecho a la igualdad. Entonces, por lo tanto, como derechos fundamentales que también se contienen en el Convenio de Roma, podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar de aquí, de la plataforma? Si me permite. Sí, adelante, por favor. Maestra, buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes. Maestra, yo sé que ustedes no tuvieron elecciones en el 2020, tuvieron creo que en el 2019, ¿estoy en lo cierto? Sí, sí, sí. No les tocó pandemia, ¿verdad? Ok, como a nosotros, bueno. No, nosotros pero a nivel, sí. en elecciones generales no, pero a nivel autonómico hubo elecciones en Galicia. Galicia es una región del norte de España y ahí sí que hubo. Y no sé qué me va a preguntar, pero le puedo adelantar que por la curiosidad que me está preguntando. Le quiero preguntar, llego sin cubreboca a la casilla. Llego sin cubreboca y no sé, no tengo muy claro. Por ejemplo, aquí nosotros es el presidente de casilla, no nos permite acceso a la casilla. Y bueno, y es una violación. ¿Se viola el derecho a la salud o el derecho al voto? Tengo esa duda, es una duda, ¿no? A final de cuentas, bueno, pues estamos dirimiendo las controversias, ¿no? Y se viola en sí los derechos humanos, ¿no? Al voto y a la salud. Una pregunta. Sí, bueno, le voy a indicar que aquí la cuestión incluso ha sido un poco más grave aún en estas elecciones, porque se llegó a plantear, luego esto se recurrió rápidamente, pero se llegó a plantear que aquellas personas que estuvieran confinadas, porque ya estábamos, no fue la época en la que todo el mundo estábamos confinados, sino fue la fase de desescalada en la que ya podíamos salir algunos, pero si estabas infectado
o habías tenido contacto con otras personas, se te confinaba a ti particularmente en tu domicilio. Si salías y la policía te veía, pues entonces te caía sanción. Estábamos en ese momento, ¿no? Que era una fase intermedia que luego se ha ido flexibilizando. Pues en ese momento hubo elecciones en esta región autonómica, en Galicia. ¿Y qué pasó? Pues que en un primer momento se iba a prohibir a aquellas personas que estaban confinadas directamente ir a votar. O sea, no ya ir con, bueno, ustedes le llaman el cubrebocas, que aquí lo llamamos mascarilla, no ya ir con la mascarilla, no ir a votar. Claro, entonces también para votar por correo hay unos plazos muy estrictos, tiene que hacerse 2 meses antes, si se te pasa el plazo ya no puedes votar por correo, por lo tanto se estaba vulnerando ese derecho fundamental básico, ¿no? Entonces, bueno, al final se establecieron una serie de mecanismos para que esas personas pudieran votar con un plazo ampliado, a distancia, y entonces, pero los dirigentes plantearon esto. También le voy a decir, claro, en Galicia, esto es una curiosidad, bueno, más política que otra cosa, Galicia lleva muchísimos años gobernando lo que es la derecha, ¿no? Derecha, Partido Popular, muchos años. Entonces la izquierda, el Partido Socialista, tiene un ánimo de revancha para intentar recuperar esta región como sea. Entonces sabían que si había abstención, los números jugarían a su favor. Entonces los dirigentes de la izquierda decían que no se dejase ir a votar a estas personas para que los números jugasen a su favor. Bueno, al final no resultó. Pero bueno, respecto a lo que usted me pregunta, efectivamente, bueno, aquí en España lo de la mascarilla es, vamos, súper estricto. Y para ir a votar, la gente que fue a votar en aquel momento, todos fueron con mascarilla, todos. Entonces, yo creo que la negación de la aceptación de ese voto, como usted dice, en la casilla, que imagino que se refiere a la mesa electoral, que es lo que llamamos nosotros aquí, evidentemente hay una confrontación de derecho a salud, derecho a sufragio. Yo creo que lo que se tiene que hacer es congeniar esos dos derechos. El sufragio, dejar votar a esa persona presentando su identificación. Nosotros presentamos nuestro DNI, ustedes votan su ID, su credencial de votación, acreditando que esa persona es esa persona, tanto con los datos censales como con la presentación credencial, y obviamente votar con la mascarilla, porque precisamente en las elecciones en las que hay un trasiego de personas entrando y saliendo, y los que están en la mesa, me imagino que allí será igual, ¿no? Los que registran el voto son personas que están toda la jornada electoral, ¿no? Su riesgo de contagio es enorme. Por lo tanto, no entiendo esa previsión de que se tenga que acudir sin mascarilla. Desde luego, el derecho a la salud debe prevalecer, pero no creo que sea una prevalencia absoluta, sino que debe compatibilizarse con el ejercicio del derecho al sufragio, obviamente. Contestada, muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Tengo otras dos. Dice, los criterios normativos de la Administración Electoral Española ¿conforman una doctrina sólida, suficientemente estudiada y vinculante? Bueno, sí, si se refiere a la... Gracias por la pregunta. A la doctrina que emana de las juntas electorales y que en última instancia tiene la Junta Electoral Central, que es la que les he puesto en la definición, ¿no? Sí, es una doctrina muy consolidada y a la que se acude, pero ya les digo que la última palabra siempre la tiene el Tribunal Constitucional en este sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces hay acuerdos de las juntas electorales que generan una doctrina que se aplica por el resto de juntas, ¿no? En toda la administración electoral. Pero a veces resultan inconstitucionales esos acuerdos y por lo tanto esa doctrina se rompe. No sé si la pregunta va dirigida a que si se estima que genera un precedente o una especie de precedente la doctrina que emana de las juntas electorales, sí, siempre que sean transformados a través de acuerdos del pleno de la junta electoral. Pero no
generan un precedente absoluto porque ese acuerdo puede recurrirse ante los órganos judiciales. Por lo tanto, sí, siempre las juntas electorales de zona, provinciales y autonómicas se acogen al criterio, a la unificación de criterios de la Junta Electoral Central. Por lo tanto, en ese sentido genera doctrina, pero no es absoluta porque siempre el órgano judicial puede tener la última palabra. Excelente. Y hay otra, dice, vía amparo, ¿se ha anulado alguna elección porque el escrutinio y cómputo resultó determinante para el resultado de la elección? Bueno, eso es algo que, gracias por la pregunta, porque es algo que no he mencionado. Lo tenía ahí en la, no sé si podemos darle aquí detrás, porque a mí me ha desaparecido la presentación, no sé por qué a mí me ha desaparecido. Pero, a ver, si me voy aquí a mi PowerPoint, vamos a ver. ¿Sí? ¿Se mueve? Sí, ¿verdad? Sigue la presentación, doctora, ya se movió. Vale, ahí va con un poco de retraso. Mire, aquí cuando pongo fallo, que bueno, digo, ya llevamos mal de tiempo, en la proclamación de electos, el fallo, es decir, la disposición judicial, lo que decide el juez, puede ser estas cuestiones. Confirmar el resultado proclamado, bien, el Tribunal Constitucional confirma que el resultado es adecuado, bien, que no ha habido ningún problema de escrutinio que sea invalidante, como les he dicho antes, que sea invalidante, si no, no entra a valorarlo el Tribunal Constitucional, puede, de contrario, anular el escrutinio instado a la Junta Electoral, ¿no? Y que proceda a una nueva proclamación, bien, el Tribunal Constitucional le dice, estos han sido los errores que han invalidado esta elección. Si corrige estos errores, puede proceder a la proclamación que usted me solicita. Y ahí viene su pregunta. Si esas correcciones no pueden llevarse a cabo por el Tribunal Constitucional porque resulta necesario un nuevo recuento de votos, por ejemplo, no se trata de una corrección formal, sino, como usted me pregunta, una corrección de recuento de votos o alguna cuestión de anulación de votos, no se anulan las elecciones. Nunca. Esto es algo que el Tribunal Constitucional en los primeros años dejó muy claro. Lo que sí puede anularse es las elecciones, el escrutinio en esa mesa. ¿Bien? Bueno, para que ustedes hagan una idea, yo vivo en una población, claro, Toledo es capital de provincia, ¿no? Entonces es una ciudad relativamente grande, bueno, es una provincia comarcal, no es muy grande, no es Madrid, no es Barcelona, no es Valencia, no es Sevilla, ¿no? Pero sí está en el intermedio, ¿no? Pero yo vivo en un pueblo que está muy cerca, ¿no? A 10 minutos, pero es un pueblo, es un pueblo que vivimos, creo que en el último censo, creo que éramos 7.000, 8.000 personas, es un pueblo pequeño, ¿no? Bueno, se lo digo porque cuando yo voy a votar hay solo un colegio electoral. Fíjense, a lo mejor en Madrid puede haber, pues, cientos. Aquí hay un colegio electoral. Bueno, pues en ese colegio electoral creo que hay, a ver, 1, 2, 3, 4, 6 en 3 mesas, son 15 mesas. 15 mesas electorales, ¿vale? Entonces nos dividen por apellidos, ¿no? Según el censo del municipio. Entonces, bueno, pues yo voto creo que siempre, como soy por la T, que está al final del abecedario, pues siempre voto en la mesa 3 de la sección B del colegio, ¿no? Bueno, entonces, si me apellidara con A, pues sería otra mesa. Claro, los errores que se pueden dar son solo sobre esa mesa. Si ha habido un problema en esa mesa, claro, no se repiten las elecciones, lo que puede haber es una repetición de elecciones solo en esa mesa. Es decir, aquellos que se apelliden de la M a la Z en la sección B del colegio electoral único de Olías del Rey, que por si a alguien le interesa, ese es mi pueblo, Olías del Rey. Bien, entonces no se repiten las elecciones a nivel municipal, ni a nivel autonómico, a nivel general, pero sí que puede haber una repetición en esa mesa en concreto, que como ya les digo, puede afectar a, bueno, pues mira, mi marido ha sido concejal y he estado varias veces en la mesa, y pobrecillo, todo el día entero, porque tenía que ir de interventor.
del partido político al que él está adscrito. Yo no estoy adscrita a ese partido político, pero él sí, él es muy activo políticamente y siempre le doy a las elecciones estar en la mesa y él podría decirme cuántos hay en esa lista, ¿no? Yo voy, meto mi voto y yo me voy, no me interesa nada más. Pero bueno, puede ser a lo mejor que en esa mesa estemos 300 personas, 300, ¿no? Entonces, pues esas 300 personas habría que convalidar su voto de nuevo. Pero fíjate, no tiene nada que ver a anular unas elecciones, ¿no? Es así. Perfecto, muchas gracias, querida Adriana. Pues si no hay más preguntas, la verdad es que no me resta más que agradecerte, felicitarte por tan excelente exposición y les voy a pedir a todas y a todos que abran sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso a la doctora Adriana. Bravo, bravo. Felicidades a los dos. Bravo, felicidades.